Saludos muchachos, soy el docente David Leal, perteneciente al programa de Física y Geología de la Universidad de Pamplona. Nos encontramos en el laboratorio de mecánica. El día de hoy les voy a explicar la práctica de inercia rotacional y esos serían nuestros dispositivos, y la idea del video es mostrarles cómo se toman datos con estos equipos del laboratorio. Los materiales que vamos a utilizar para la práctica de la ley de la inercia son los siguientes. Tenemos un Smart Timer con su conexión de alimentación, el cual va a ser el dispositivo para medir los valores de aceleración. Tenemos un calibrador o pie de raíz, el cual va a permitir hacer las mediciones de las dimensiones de nuestros objetos. Tenemos como elementos para calcular los momentos de inercia un anillo, un radio interno y un radio externo. Tenemos un disco, el cual se coloca sobre una base, que es una base Pasco, que es la que permite el cálculo de los momentos de inercia. Esta base pues tiene un sistema de una espiga, que es el sistema de rotación, y digamos que también tiene una polea en la cual va a ser necesario medirla más adelante. Esta sería nuestra polea del sistema. Tiene además una superpolea, que es la que les muestro acá, que es donde va a pasar nuestro portamasas conectado a un hilo, el cual se amarra a la polea. Este sería el portamasas. Tenemos un juego de masas de diferentes valores que vamos a utilizar más adelante, y tenemos una balanza de 3 brazos, tiene 3 brazos, la cual nos va a permitir pesar en este caso nuestros elementos, como son el anillo y el disco. Vamos a registrar los datos de la tabla número 1. El primer dato que debemos medir es el radio de la polea. Como les mencioné en los materiales, el radio de la polea es donde se encuentra en este caso atado el hilo. Él tiene una serie de poleas, ¿cierto? Pero para nuestro caso es en este específico donde se está conectado el hilo. Para esta distancia vamos a usar nuestro calibrador o nuestro pie de rey. Lo que vamos a hacer es medir el diámetro. Entonces colocamos acá adentro que esté una buena contacto entre la polea y el pie de rey, y procedemos a registrar el dato que aparece. Vemos que la parte plana está medida en centímetros y la parte inferior está en milímetros. Entonces vemos que el 0 coincide con la línea que está acá, quiere decir que tenemos 2 centímetros y coincide con la línea de 5 milímetros. Quiere decir que la polea tiene un diámetro, ¿cierto?, extremo a extremo de 2,5 milímetros. Como yo deseo es el radio en la polea, en mi tabla número 1, esta distancia la dividen entre 2 y sería el radio de la polea. El siguiente dato de la tabla número 1 es el radio interno del anillo y el radio externo. El radio interno del anillo lo vamos a medir por la parte interior y el radio exterior por la parte de afuera. También vamos a usar el pie de rey. Digamos que en este caso el radio interno lo vamos a medir usando el sistema de esta manera. Entonces colocamos nuestro pie de rey de la siguiente forma, que haga un buen contacto en extremo a extremo, retiramos y hacemos la medición. Entonces en este caso observamos que tiene centímetros y el 0 coincide en esta línea. Entonces miramos que tiene 10 centímetros con 7 líneas, quiere decir que mide 10,7 centímetros. Este es el diámetro R1. Entonces si yo quiero el radio 1, dividen esta distancia entre 2 y ese resultado sería el radio 1, que es el radio interior del anillo. Hacemos lo mismo ahora, pero para el radio externo. Entonces para el radio externo usamos el rey de la siguiente manera. Encerramos, apretamos, y de esta forma, cuando tenga un buen contacto, tenemos la distancia del diámetro exterior. Nos está dando un valor aproximado vemos que el 0 coincide acá, de 12,9 centímetros. Entonces el diámetro exterior 12,9, queremos es el radio, esta distancia lo dimos entre 2 y ese sería el radio exterior del anillo. El siguiente dato que vamos a medir es el radio del disco. Entonces tomamos nuestro pie de rey, en este caso lo colocamos en el centro, hacemos un buen contacto y en este caso sí estamos midiendo el radio de forma directa. Entonces el dato que nos dé sería el radio. Entonces observamos que el 0 coincide entre la mitad de esta línea y esta línea.
Entonces miramos que tenemos 10 centímetros, tenemos 9 y estaría en la mitad, quiere decir que tenemos 10,95 centímetros de radio. Ese sería nuestro primer dato del disco, que sería el cuarto dato de la tabla número 1. El siguiente dato de la tabla número 1 es la masa del disco y la masa del anillo. Vamos a empezar primero la masa del disco. La colocamos sobre la base de la balanza de 3 brazos, en este caso ya la he nivelado. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas coloque el disco, la balanza se va a nivelar, entonces uso el juego de pesas que aparece acá y la idea es que el marcador, el indicador que está acá, coincida con el 0. Si el indicador coincide acá, quiere decir que las posiciones en las que yo he colocado las diferentes masas coinciden con el valor total de la masa del disco. ¿Cómo encontramos nuestra masa? Entonces acerquémonos y miremos cómo es el dato. ¿Qué datos tenemos? La masa sería la siguiente: van a sumar los 90 gramos que aparecen acá, más los 300 gramos que aparecen acá, vamos sumando, más los gramos que aparecen acá. Tenemos aproximadamente 6,4 gramos, les repito, 90 gramos, más 300 gramos, más 6,5 gramos, pero además de eso debo sumarle la masa de este peso, que es un contrapeso. Si yo lo retiro, el sistema se desnivela, entonces debemos colocarlo para garantizar en este caso que el peso se mantenga nivelado. Listo, digamos que lo tiro un poco y se nivela. Esta masita tiene un valor de 295 gramos. Entonces, vuelvo y repito, sumamos los 90 gramos, más los 300 gramos, más los 6,5 gramos, más los 295 gramos, la suma total de esas 4 masas nos da la masa del disco. El siguiente dato que vamos a registrar es la masa del anillo. Coloco mi anillo sobre la balanza. Digamos que en este caso yo ya me tomé el tiempo de colocar o calibrar el sistema. Observemos que el indicador está en 0, quiere decir que ya encontré con mis diferentes masas acá el valor total o real del anillo. ¿Cómo sería el valor de la masa? Entonces sería la siguiente: tenemos 30 gramos en uno de los brazos, en el otro brazo tenemos 400, vamos sumando 30 gramos más los 400 gramos, y en el otro brazo tenemos un total de aproximadamente 2 gramos. Entonces serían 30 gramos más 400 gramos más 2 gramos, y la masa colgante, que ya dijimos que tiene un valor de 295. Estas masitas tienen 295 gramos. Entonces repito, sumamos los 30 gramos más los 400 gramos más los 2 gramos más los 295 gramos, y la suma de esas 4 masas les daría la masa de nuestro anillo. Digamos que si yo coloco una de estas pesitas en otro lugar, por ejemplo acá, observemos que la balanza se desnivela. Entonces quiere decir que no encontré el valor correcto. Entonces la idea es colocarlas en las posiciones indicadas para que la balanza se nivele de forma perfecta. ¿Listo? Bueno muchachos, entonces para la tabla número 2 necesitamos uso del Smart Timer. Les voy a mostrar cómo se arma en el caso de que lo encuentren desarmado en el laboratorio. Digamos que por lo general él viene con una fuente de alimentación. Él tiene acá un pin para diferentes conexiones. El Smart Timer por la parte lateral tiene un orificio. Buscamos cuál de estos pines coincide y ese sería el que se coloca o se armaría en este caso para el Smart Timer. En este caso sería este. Digamos que vemos que el Smart Timer la conectamos ahora a la mesa para alimentarlo. Una vez conectado, en algunos casos él está apagado, en blanco. Entonces por la parte lateral él tiene el botón, esta perillita para encenderlo. Entonces la subimos, vemos que él enciende, y él tiene otros 2 orificios que son orificios para conexión a fotoceldas. Entonces tiene máximo 2 conexiones de 2 fotoceldas. Para nuestra práctica necesitamos uno solo. La conexión de la fotocelda se hace con estos cablecitos. Entonces, tiene una entrada metálica y una entrada de este tipo, que es la que se conecta a la fotocelda. Entonces conectamos la parte metálica. Como tenemos una sola fotocelda, la conectamos en el número 1, porque tenemos una sola fotocelda. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Este cable va al otro extremo de la fotocelda. En el laboratorio las fotoceldas son de este tipo, son estos sistemas cuadrados, vemos acá. Él tiene un sensor infrarrojo en uno de los orificios que está acá, y la idea es en este caso conectar en esta terminal blanca, que sería la entrada, el cablecito de la fotocelda.
Entonces de esta manera nosotros ya conectamos, por así decirlo, el sistema al Smart Timer. Ahora el siguiente paso es configurarlo. ¿Qué hacemos para configurarlo? Entonces él tiene una serie de 3 botones acá abajo. Es un botón 1 que es el de selección de medición, el segundo es el modo de medición y el tercero el que nos da inicio o nos permite borrar nuestra muestra o pararla. Entonces para la práctica de laboratorio, la tabla número 2, vamos a medir aceleraciones tangenciales, es decir, aceleración. Entonces miramos acá, el comando rojo tiene para medir tiempo, speed, velocidad y aceleración. Entonces oprimo el botón rojo, está en tiempo, una sola vez, vuelvo y lo oprimo, paso para speed, que es velocidad, volvemos y lo oprimimos para aceleración. Entonces ya tengo la variable que quiero medir. Si miramos de forma horizontal, lateral, al lado de la aceleración, hay en azul los comandos del modo en que puede medir, en este caso la aceleración el Smart Timer. Tiene para una fotocelda con objetos en movimiento. Tiene para medir aceleraciones lineales, que son la misma aceleración tangencial en una polea. Tiene para medir aceleración angular y conexiones de 2 fotoceldas. En este caso, miremos la línea del vector, vamos a medir aceleraciones tangenciales o aceleraciones lineales porque se la conectamos acá a nuestro sistema en una polea. Esta es la polea, ¿listo? Entonces oprimo el botón acá azul en el Smart Timer, aparece una fotocelda, no me sirve, gate, volvemos y oprimimos linear polei, ¿cierto? Aceleración lineal, y en este caso ya está conectado. ¿Cómo sabemos si comienza la medición? Le damos Start, comenzar. Se muestra un asterisco en la pantalla. Ese asterisco en la pantalla, muchachos, me indica que está midiendo. Si miramos acá ahora en la fotocelda, si yo le doy movimiento a la polea, venimos acá y nos registra un dato de aceleración, dependiendo de qué tan rápido rotó la polea. Para borrar ese dato, ¿qué hacemos? Oprimimos el botón 3, asterisco, y él se borra. ¿Listo? Ya tenemos la configuración para el Smart Timer, que se va a utilizar para todos los datos de la tabla número 2. Bueno, muchachos, vamos a registrar los datos de la tabla número 2. Vamos a comenzar armando el sistema. Para el primer dato vamos a armar disco de anillo. Antes de colocar el disco de anillo en la base, vamos a hacer lo siguiente. Vemos que el hilo que se conecta en la polea está un poco largo. Lo que vamos a hacer es enrollarlo, procurando que el hilo se mantenga siempre en la misma polea, no quede una vuelta por arriba o una vuelta por debajo. Entonces enrollamos nuestro hilo de esta manera. Una vez enrollado, digamos, puedo colocar el disco, que sería el siguiente. Él tiene un engranaje, una ranura. Ese orificio debe permitirnos coincidir o ingresar dentro de nuestro eje de rotación o nuestra espiga. Entonces ingresamos ahí, conectamos. Tendríamos nuestro disco horizontal, pero el primer dato es disco con anillo. ¿Qué hacemos? Colocamos el anillo encima. El disco tiene un engranaje, una ranura. Sobre esa ranura colocamos el anillo y tenemos montaje disco-anillo. ¿Qué hacemos ahora? Con una mano, la recomendación es que sostengan el sistema, lo pueden sostener desde la espiga o de la parte superior, esto para evitar que el sistema rote. Entonces lo mantenemos estático, estable. Sobre el sistema colocamos el hilo que pase por la polea, lo voy a dejar un poquito caído, digamos que una altura prudente, voy a procurar mandarlo siempre desde el borde de la mesa, y sobre la polea, recordemos que la polea es un montaje azul, voy a colocar unas masitas. Entonces nuestro primer dato es la masa colgante. La masa colgante en nuestro caso van a ser estas pesas de 20 gramos. Le voy a colocar 3 pesas, cada pesa tiene 20 gramos. Entonces la masa colgante va a ser la suma de esas 3 pesas. Entonces coloco la masa acá en este caso, lo voy a hacer de esta manera. Primera masa, segunda masa de 20 gramos, tercera masa de 20 gramos. Entonces tenemos que en este caso la masa colgante, ¿cuál va a ser? La suma de estas 3 masas y la masa del portapesas. Este portapesas azul tiene un valor de 5 gramos. Entonces sumamos, repito, las 3 masas colgantes y el portapesas. Eso nos daría la masa colgante. ¿Listo? Que anotan allá en la tabla. Va a ser la misma para toda la tabla número 2. ¿Qué hacemos ahora? Sostenemos el sistema, venimos al Smart Timer, ya sabemos que está configurada en aceleración, linear polei, miramos que tiene el asterisco, venimos acá, suelto el sistema, digamos que el peso del portapesas y de las masas hacen que el sistema baje debido a la fuerza de gravedad del peso.
el sistema comienza a rotar por inercia, detenemos y venimos acá al Smart Timer y registramos la aceleración lineal. Entonces el dato que van a registrar para el primer dato de aceleración lineal del anillo disco es este. ¿En qué unidades está? Centímetros sobre segundos al cuadrado. Segundo lanzamiento del anillo con el disco, con la masa colgante, ya sabemos, 3 masas de 20 gramos, más la masa del portapesas que es de 5 gramos. Configuramos el Smart Timer, ya está configurado, soltamos y el sistema comienza a caer, comienza a registrar un valor de aceleración y apenas nos registre la aceleración en el Smart Timer, detenemos. Entonces, segundo dato, el que se muestra en pantalla. Esta sería la segunda aceleración. Y ya sabemos que las unidades son centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya sabemos nuestra aceleración. Tercer dato. Volvemos a colocar nuestro lanzamiento. El sistema comienza a rotar, comienza a bajar y registramos la aceleración en este caso para el tercer movimiento y nos da un valor que se muestra en pantalla en el Smart Timer. Ese sería nuestro tercer dato de aceleración para el anillo con el disco. Bueno, vamos ahora a medir nuestro segundo fila de la tabla número 2. La segunda fila corresponde para el disco horizontal. ¿Qué hacemos? Quitamos el anillo, el disco se mantiene en este caso de forma horizontal, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a colocar nuestro sistema de masa colgante. Repito, 3 masas, cada una de 20 gramos, más la masa del portapesas que es de 5 gramos. Y en este caso sostenemos nuestra espiga, colocamos el hilo sobre la polea, que se mantenga en una distancia prudente. ¿Qué hacemos? Venimos a la aceleración, configuramos, ya sabemos que sale en aceleración lineal por ley, damos asterisco, el sistema no se debe mover, vamos a registrar la aceleración. ¿Qué hacemos? Soltamos, el sistema comienza a bajar, a descender, es decir, rota la polea, gira acá el sistema y detenemos. ¿Listo? Porque ya nos registró aquí el valor de aceleración y ese sería nuestro primer dato de aceleración. Sería el dato que se muestra en pantalla. Y recuerden que están unidades de centímetros sobre segundos al cuadrado. Segundo lanzamiento para el sistema del disco horizontal con el mismo valor de masa colgante y ya está configurado nuestro Smart Timer. Soltamos, el sistema desciende, miramos acá el Smart Timer cuando nos registre el dato y nos registró ya el valor de aceleración, que es el siguiente. Pues lo anotamos. Perfecto, recuerden las unidades centímetros sobre segundos al cuadrado. Listo, vamos ahora a colocar nuestro tercer valor de aceleración con nuestro sistema de disco horizontal. Configuramos ya el Smart Timer, soltamos acá y miramos cómo va a registrar nuestro dato de aceleración número 3. Perfecto, detenemos y este sería, muchachos, la aceleración número 3 para el disco horizontal. Listo, muchachos, ahora viene para la tabla número 2 cuando el disco está de forma vertical. ¿Qué hacemos? Retiramos el disco, él tiene unos orificios por la parte que les estoy mostrando que permiten cazar el disco con nuestro eje de rotación. Lo introducimos de tal manera que quede lo mejor posible y en este caso vemos que el disco queda de forma vertical. ¿Qué hacemos ahora? Repetimos el proceso de la polea. Entonces recuerden que el hilo debe quedar bien enrollado en la misma polea, aquí se ve mejor. Colocamos sobre la super polea a una altura prudente, borramos acá nuestro dato, damos asterisco, lo configuramos, soltamos y él comienza en este caso a bajar, a acelerar. Digamos que apenas registre el Smart Timer detenemos, miramos nuestro dato y el dato de aceleración en este caso para la primera giro sería una aceleración como se muestra en pantalla con unidades de centímetros sobre segundos al cuadrado. Segunda medición de la tabla para el disco vertical de la aceleración. Ya está configurado el Smart Timer, configuramos, soltamos y miramos que la aceleración es la que se muestra o nos va a mostrar en pantalla, que sería esto. Esta sería nuestra aceleración número 2 para el disco vertical. Tercera y última medición de la aceleración para el disco vertical. Soltamos nuestro sistema, rota y el Smart Timer nos va a mostrar la aceleración
Y ese sería nuestro tercer dato de aceleración para el sistema vertical con el disco vertical. Bueno muchachos, ya tenemos todos los datos que se pueden tomar en el laboratorio para nuestras respectivas tablas en nuestro laboratorio. Antes de que terminara el video quería comentarles los posibles errores que se pueden presentar y que no considera la teoría. Uno de esos errores son los siguientes: observamos que el hilo se amarra acá en la espiga, hay un efecto de fricción ahí cuando el hilo se está desplazando. Otro error o parámetro que puede afectar las mediciones también es la fricción presente acá en el en la superpolea mediante el hilo. ¿Listo? Y de esa manera también pueden haber unos breves errores aquí en el sistema de rotación. Esa sería una de las condiciones. El otro sería un error debido a diferentes parámetros, pueden ser ambientales o incluso a la hora de detener el sistema o no colocarlo de la forma correcta. Digamos que serían los errores principales. La idea es que ustedes identifiquen también en su laboratorio los otros posibles errores que hayan detectado en el video. Eso sería todo por hoy muchachos, en el video de la práctica de la ley de la inercia para un sistema en nuestro laboratorio de mecánica.